Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos. De nuevo es un gozo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Hace unos días me llamó un hermano a la iglesia porque tenía muchos problemas por esta pandemia que estamos viviendo. El hermano perdió su trabajo, miembros de su familia enfermos, sin poder pagar la casa, en un aprieto bastante difícil. Y él me hizo una pregunta que me dejó pensando mucho. Me dijo: hermano, ¿por qué tenemos que sufrir si no hemos hecho nada malo? ¿Por qué tenemos que sufrir? Y esa pregunta me dio pie para buscar un poco en la Biblia y encontrar a la luz de la Biblia qué dice acerca del sufrimiento. La Biblia, gracias a Dios, es ese libro que el Señor nos ha dado como nuestra guía, nuestra orientación. Solo la Biblia nos dice de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Y gracias a Dios, leyendo en la Biblia, yo encontré algo acerca de el origen del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos las personas? Y yo quiero compartir algunas ideas con usted en este día. En primer lugar, la Biblia dice que nosotros, los seres humanos, sufrimos porque esa es nuestra naturaleza. Así está escrito. Job, aquel patriarca del cual todos hablamos, el símbolo de la paciencia, él escribió: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no perece. Y luego, sumándole a esto, el salmista David dice: todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Escuche esto: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasamos y volamos. Finalmente, el autor de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice: está establecido para los hombres y las mujeres, valga decirlo, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, que nuestra vida, nuestra naturaleza, trae los genes del sufrimiento, trae los genes de la muerte. Cada día vamos envejeciendo un poquitito. Tal vez no nos damos cuenta. Lo notamos cuando miramos aquellas fotos de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 20 años. Entonces es cuando vemos la diferencia. Pero a medida que envejecemos, morimos. Y la muerte es parte del sufrimiento. Por eso nos vienen las enfermedades. Por eso nos viene el desgaste del organismo. Por eso nos vienen, como decimos, los achaques, las dolencias. Así que llevamos, vuelvo a decir, en nuestro gen, en nuestra naturaleza, llevamos parte de ese envejecimiento, de esa muerte, de ese sufrimiento. En segundo lugar, nosotros sufrimos, los seres humanos sufrimos por causa de las personas que, como dice la Biblia, no tienen temor ni de Dios ni de la ley, por causa de personas injustas. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos,
adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es decir, en el corazón del ser humano está incubada la maldad, la iniquidad. El hombre o la mujer matan porque sale de su corazón, hurta porque sale de su corazón. Por supuesto, todo tienen atenuantes, pero el principio es porque hay una naturaleza, no solamente por la cual nosotros mismos sufrimos, sino que hay una naturaleza que nos lleva a hacer sufrir a otras personas. ¿Por qué tiene que sufrir un niño, una criatura que es indefensa, totalmente indefensa? Sencillamente porque hay hombres o mujeres que tienen un corazón perverso, depravado, que, como dije, ni le temen a Dios ni le temen a la ley. Y entonces no tienen ningún problema en abusar de criaturas indefensas. No tienen problemas en matar a una persona, por buena persona que sea, sencillamente porque, vuelvo a decir, llevan incubada la maldad. Pero en tercer lugar, también nosotros sufrimos, especialmente los cristianos, por causa de los enemigos del Evangelio. Las personas cuyas conciencias se sienten molestas, se sienten ofendidas y que de alguna manera quieren silenciar la voz de Dios, son especialmente aquellas que son perseguidoras del Evangelio. Por supuesto, eso empezó con el mismo Señor Jesús. San Juan nos dice que, en Juan capítulo 11, nos dice que los principales sacerdotes, los fariseos, el concilio con el sumo sacerdote dijeron: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así que desde aquel día acordaron matar a Jesús. Si al Señor Jesús, nadie más perfecto que Él, acordaron darle muerte. ¿Y quiénes fueron los que acordaron eso? Nos lo está diciendo los sacerdotes, los escribas, los fariseos, el sumo sacerdote, es decir, la cúpula de la religiosidad judía en Jerusalén. ¿Y por qué? Sencillamente porque la enseñanza del Señor les molestaba. Jesús se había convertido en un problema para ellos, y la mejor manera de liberarse de ese problema, obviamente, como leemos, era matándolo. Pero el mismo Señor Jesús advirtió a sus discípulos. Cuando los envió a predicar en el Evangelio de Mateo, nos dice que Jesús les dijo: he aquí yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas seréis azotados, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En muchos casos, cuando una persona en una familia, en el seno de una familia, conoce el Evangelio, y esa persona en su corazón decide consagrarse al Señor,
son en muchos casos sus familiares en la casa, los más cercanos, los que se constituyen en sus enemigos. Esposos abusando de sus esposas, maltratándolas, sencillamente porque ella se hizo cristiano. O a la inversa, mujeres crueles, vengativas, sencillamente porque el esposo se hizo cristiano. Hijos, como dice el Señor, que desprecian a los padres, sencillamente porque sus padres son cristianos. Y lo propio dice el Señor, a la inversa. Padres que se vuelven abusivos con sus hijos, sencillamente porque sus hijos se han hecho cristianos. ¿Sabe una cosa? El Evangelio nos dice que el mismo Señor Jesús sufrió ese acoso, como dicen algunos, ese bullying de la familia. Yo les quiero leer un pasaje un poquito largo para explicar cómo al mismo Señor Jesús, sus hermanos, los hijos de María, también lo criticaron a él. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Escuche esto. Y le dijeron sus hermanos, hoy en Juan 7:3, sal de aquí, de Galilea, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y agregaron, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Y agrega el evangelista Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Déjame describirle esto gráficamente. Viene la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Jesús está al norte, en Galilea, y está haciendo milagros. Y Jesús no está en Judea, porque ya hemos leído, allá en Judea lo buscaban para matarlo. Sus hermanos le dicen, si eres famoso, si estás haciendo tantas señales para darse a conocer, vete a Judea, vete allá y haz los milagros allá. Vuelvo a decir, sabiendo que lo buscaban allá para matarlo. Por eso el evangelista agrega esta nota, porque ni aún sus hermanos creían en él. Así que sufrimos por causa de nuestra naturaleza. Sufrimos por causa de personas impías, que como dije, no tienen temor ni de Dios ni de la ley. Pero también sufrimos por nuestros familiares que no conocen al Señor y que igualmente no tienen temor de Dios. Pero también sufrimos nosotros por nuestros propios caprichos, por nuestra propia ignorancia, por nuestros propios desvaríos. Mire lo que escribe Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, hay sufrimientos en mi vida que yo no se los puedo atribuir a otra persona. Son problemas que yo llevo en mi conducta, en mi comportamiento, y que cosecho los frutos de ello. Hablemos, por ejemplo, de una persona
que es adicto al alcohol, una persona alcohólica, esa persona se está destruyendo a sí mismo, le está haciendo daño a la familia, a su esposa o a su esposo o a sus hijos o a sus hermanos. Esa persona está destruyendo su economía. Esa persona un día va a perder su trabajo, un día va a perder su empleo, un día va a perder su salud, un día esa persona va a quedar a la merced del que le quiera tender la mano. Y entonces esa persona puede empezar a lamentarse, ¿y yo por qué sufro tanto? ¿Y yo por qué no he prosperado? ¿Y yo por qué no tengo éxito? ¿Y yo por qué no he triunfado en la vida? Ciegamente esa persona no se ha dado cuenta o no quiere darse cuenta que ella misma se está causando su destrucción. Eso es válido para los fumadores. Eso no es un secreto. Todo mundo sabe las consecuencias nefastas del alcohol. La cantidad de enfermedades que produce el tabaco, no solamente de los pulmones, también del estómago, de los riñones, aún del sistema nervioso. Y no hablemos de adicciones más fuertes. La cocaína, por ejemplo. La marihuana, aunque algunos digan que es medicinal. Son adicciones, son vicios, son costumbres, son estilos de vida que llevamos y cosechamos por eso. San Pablo dijo, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que déjeme repetirlo, sufrimos por nuestra naturaleza. Sufrimos porque hay personas impías que nos hacen sufrir. Sufrimos porque nosotros mismos nos labramos ese sufrimiento. Pero sufrimos también porque Satanás es una persona astuta, dañina, y Satanás procura destruirnos. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Satanás fue el primero en llegar a querer destruir el ministerio de Jesús. Y conocemos las tres tentaciones: del hambre, la necesidad física; de la fama, la gloria del mundo; o de la sumisión a Satanás. La Biblia enseña, cuando Job, un hombre íntegro, dice delante de Dios, Satanás vino para acusarlo ante Dios y le dijo, como le has dado tantos bienes, tanta prosperidad, familia, etcétera, etcétera, ¿cómo no te va a servir Job? Y el Señor le dijo a Satanás, destruye lo que tiene Job y verás que él sigue siendo fiel. Y así conocemos la historia, lo hizo Satanás. Le destruyó su hacienda, le destruyó su familia, todos los bienes que tenía. Pero vuelve Satanás y le dice, así como tiene buena salud, ¿cómo no le va a servir? Y el Señor le dijo a Satanás, toca su cuerpo, solo que no toque su vida. Y sabemos la miseria tan grande a la que Job llegó. ¿Quién lo hizo? Satanás. Y rey David, el hombre más grande, uno de los hombres más grandes que conocemos en el Antiguo Testamento, dice que un día vino Satanás para destruir a la nación de Israel. Y dice que tentó a David, insinuándole a hacer un censo. Y David lo hizo. Y cuando David hizo el censo, aún a disgusto de sus generales, de sus consejeros, entonces vino el profeta y le dijo, David, has pecado contra Dios. Tenía toda la nación, tenía toda la fama, tenía toda la gente. No tenía necesidad de saber cuántos hombres tenías para pelear.
Tu apoyo no han sido los hombres, tu apoyo ha sido el Señor. Pero quería presumir de los hombres que tenía. Entonces Dios le dijo a David por medio del profeta, te doy 3 opciones. ¿Vas a tener 3 años de hambre? ¿O vas a tener 3 meses huyendo de tus enemigos? ¿O vas a tener 3 días de peste? Escoge cuál quiere. Y David dijo, que caiga yo en las manos del Señor y no en las manos de los hombres. Y escogió la peste. Dice la Biblia que entró el ángel del Señor y en el primer día mató 70,000 hombres. Entonces David se vino ante el Señor y le dijo, Señor, el que pequé fui yo. Señor, por favor, este pueblo. Entonces el Señor le perdonó a David. ¿Pero quién lo indujo a eso? Dice la Biblia que Satanás se levantó contra David, se levantó contra Israel, quiso hacerlo pecar. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una historia impresionante. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. Todo el mundo estaba contribuyendo a la iglesia, dando sus donaciones, sus ofrendas. Era el avivamiento de la iglesia primitiva. Y este hombre Ananías vendió una propiedad, no entregó todo lo que él había prometido. Con su mujer Zafira, que escondieron parte de la venta y dieron otra parte a la iglesia. Pero el Señor le mostró a Pedro lo que había hecho Ananías. Y entonces, Pedro llama a Ananías y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice la historia que Ananías cayó muerto en el momento, y cuando entró la mujer, igualmente cayó muerta ahí en el momento. La astucia de Satanás para destruir la iglesia del Señor. ¿Qué podemos hacer, hermanos, cuando sufrimos, como dije, por nuestra naturaleza, sufrimos por causa de otros, sufrimos por nuestros propios caprichos, sufrimos por la astucia de Satanás? Hay una solución que el Señor Jesús nos dio. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido. Esa es la gran seguridad, la gran certeza. Hermano, hay problemas en su vida que usted no los puede solucionar. No los puede solucionar el banco, no los puede solucionar el médico, no los puede solucionar el abogado, no los puede solucionar nadie. Se nos escapan de las manos. Pero el Señor Jesús nos enseña a descansar en Él, a esperar en Él, no importa lo que sea. Y ese hermoso pasaje de Pablo que concluye en Romanos capítulo 8, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Así que yo quiero invitarlo, hermano, hermana, cualquiera que sea la tribulación por la que usted esté pasando, número 1, ponga su vida en las manos del Señor. Número 2, si usted se ha equivocado, sea honesto consigo mismo, reconozca ante el Señor que usted está cosechando parte de sus equivocaciones. Dele una oportunidad al Señor. Y en tercer lugar, hay una oración maravillosa que se llama la oración de la serenidad. Creo que es muy famosa de los alcohólicos anónimos, que dice, Señor, dame poder para cambiar las cosas que debo cambiar. Dame paciencia para soportar las que no puedo cambiar. Y sobre todo, dame sabiduría para distinguir entre las dos. ¡Qué gran cosa! Por algo se llama la oración de la serenidad. Hay cosas, hermanos, que no las vamos a poder cambiar. Que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé paciencia.
Pero sí hay cosas que podemos cambiar, que Dios nos dé esa sabiduría para saber lo que podemos cambiar. Y el Señor Jesús dijo, confiad en mí, yo he vencido. Con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Yo quiero orar por usted, hermano. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Padre, yo quiero orar por ese esposo, por esa esposa, por ese hijo, por ese hermano, por ese amigo que está pasando por una tribulación muy grande. Tal vez él no conoce la causa, el origen de su sufrimiento. Pero Padre, tú que la conoces, tú que la sabes, por tu gracia y por tu misericordia, Señor, abre su mente, su corazón, dale las fuerzas de tu Santo Espíritu para superar cualquier momento difícil de salud, de economía, de familia, de lo que fuere. Allí donde él se encuentra o ella se encuentra, envía tu Santo Espíritu, Señor, que la gracia y el poder tuyo sea cubriéndole, bendiciéndole y levantándole en el nombre de Jesús, para gloria tuya, Señor. Amén y amén.